Entonces, abramos otra vez al Evangelio de San Juan, el capítulo 2, en la página 975. No, 76. Vimos la semana pasada el comienzo de las señales de Jesucristo. Y simplemente para que quede bien grabado en nosotros el propósito de este evangelio, Juan nos los dijo, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cuál es el propósito? A lo mejor hay muchos propósitos, pero un propósito explícito, algo que Juan él mismo declara, es que quiere, ¿verdad?, que muestra estas señales. Así es, en Juan 20, 30 y 31. Que las señales... Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Amén. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, o sea, el enviado de Dios, el prometido siglos antes de su llegada, y creyendo no nada más que Él es el Mesías, pero que abre las puertas así, solamente Él, sin que nadie las abra. No, no es cierto. Pero que Jesús es el Mesías, el esperado, y que es el Hijo de Dios, es el Dios mismo encarnado, que vino a morir, y que creyendo en su obra tengamos vida eterna. Entonces comenzamos con la señal primera de el agua transformada al vino. Pero el agua, ¿dónde estaba? Estaba en las tinajas para la purificación del ritual judío, ¿verdad? Y vimos que simbolizaba esa transformación. Las tinajas simbolizan la ley judía, los rituales, el modo de acercarse a Dios anterior de la ley. Y Jesús, al transformar al vino, nos dice que va a haber una transformación. Y Jesús, al proveer el vino que no estaba presente, también nos indica, simboliza que llega esa época mesiánica, o sea, el tiempo del Mesías, que tanto había prometido prosperidad para Israel. Y Jesús demuestra que Él tiene el poder para traer esa prosperidad en sus manos, ¿verdad? Y el vino que simboliza, si el proveer alimento y todas las cosas de alimentos y así simbolizarían provisión de alimento, de comida, de abundancia, el vino es como el símbolo de eso, pero aún más el gozo, de que no falta nada, ¿verdad? El pan sería un símbolo de que Dios nos provee lo que necesitamos, la necesidad, ¿verdad? El pan de cada día. Pero el vino es como algo más extravagante, es algo extra. Es como decir más de lo necesario. Y va a haber abundancia en el día de que Jesús regrese. Y ahora estamos viendo, entonces si vemos esa renovación. Jesús está cambiando lo antiguo por lo nuevo. Y lo mismo vamos a ver en esta sección donde Jesús limpia el templo. Si quiere alguien leer del verso 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en el templo halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el cielo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestra y qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo:
destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y la palabra que Jesús les había dicho. Increíble, ¿verdad? Y hemos ya hablado de que Jesús normalmente habla de algo y se está refiriendo a una realidad más profunda, y todos siempre creen que es algo externo, es algo superficial. Y Juan ha detectado esto en la vida de Jesús en todas estas situaciones, porque lo que resalta es que nosotros somos como gente tan carnales, tan superficiales, y Jesús está hablando de realidades más profundas. Pero también habla aquí diciendo que hasta los discípulos no entendieron a qué se refería del templo, que era su cuerpo, hasta que resucitó de entre los muertos Jesús. Hay esa necesidad de que Dios nos revele las cosas para que podamos ver la profundidad de lo que Jesús está hablando. Así que no podemos nada más burlarnos de la gente superficial aquí, porque igual nosotros dependemos de esa gracia de Dios. Así que vamos a ir viendo un poquito verso por verso, y les voy a explicar lo que Jesús está haciendo, por qué viene a hacer este barullo, esto en el templo, esto de sacar a los animales. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hice un estudio yo en la semana de la Pascua, pero la verdad lo vamos a hablar más adelante. La Pascua es una de 3 fiestas anuales de los judíos que ellos iban a Jerusalén, así que hacían, ¿cómo se dice? Hacían el peregrinaje a Israel de sus diferentes pueblos o países. Esta es la fiesta durante la cual Jesús fue crucificado, y ya veremos más adelante el significado de la fiesta y el significado de que Jesús muera en esa fiesta. Esa fiesta celebra el éxodo de Israel, cuando Dios liberó de la esclavitud a los judíos de Israel, ¿verdad? Y más que nada celebra el hecho de que en la última de las plagas Dios dijo que pusieran sangre del sacrificio, del cordero de sacrificio en las puertas, y que los que no pusieran la sangre en las puertas, que el Espíritu de Dios tomaría la vida del primogénito de cada familia. Así que por fe los judíos pusieron la sangre, y los hijos de los egipcios murieron. Y ya veremos más adelante cómo ese sacrificio, ese animal y la sangre que los protegió, es un símbolo que Dios puso ahí miles de años antes o cientos de años antes para explicar hoy la naturaleza de Jesús y su sacrificio. Pero eso es lo que iban a Jerusalén, y vemos en el verso 14, Jesús encontró en el templo a los que vendían animales y a los que cambiaban dinero, ¿verdad? Los cambistas cambiaban dinero porque, bueno, ahorita les explico eso, pero primero quiero que veamos el templo. Es bien importante entender, el templo es central a lo que está sucediendo aquí. El templo de Israel era el lugar para la adoración de Dios, ¿verdad? Yahweh. El lugar donde estaba, ese lugar era en el monte donde ya hemos hablado antes que Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo, ¿verdad? Y Dios lo detuvo y Dios le dio un animal para sacrificarlo en su lugar, ¿verdad? Entonces, y también en ese evento, Isaac le pregunta a Abraham, ¿nos acordamos? ¿Qué le dice? Le dice, ¿dónde está? Aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué dice Abraham? Dios se proveerá el cordero. Dios es el lugar que simboliza que Dios provee el sacrificio, ¿verdad? Que la gracia de Dios es
supremamente de la salvación, el sacrificio, Dios lo provee. Todas las cosas, como decía Mónica, que le agradecemos a Dios por todas las cosas, es correcto hasta en la salvación, porque Dios provee todo. Entonces, ese lugar es donde está el templo de Dios. Y donde estaba, el templo se llama Moría. La historia de Abraham e Isaac está en Génesis 22, si la quieren ver después. Así que para entender un poquito de lo que Jesús está haciendo en el templo, tenemos que ver el comienzo del templo. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué hay un templo en Israel? Porque no siempre hubo templo en Israel. David, en 2 Samuel 7, del 1 al 13, David quiere hacer un templo a Dios, y porque se acaba de hacer en una casa, se acaba de hacer en un templo, y como que piensa y dice, me acabo de hacer una casa, pero Dios no tiene casa. Y le dice a David, le habla al profeta Natán y le dice que quiere hacer una casa para Dios. Fíjense lo que responde Dios por medio de Natán. Le dice, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dios después le pregunta que si en todo el tiempo que ha andado con el pueblo de Israel le ha pedido que le hagan una casa. Dios dice, ¿cuándo te he pedido que me hagas una casa? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué crees que necesito una casa? ¿Verdad? David quiere hacerle el templo y Dios le dice, yo jamás he pedido una casa, ¿verdad? Añade Dios y le recuerda esto a David, le dice, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Le está diciendo, yo te vi de cordero, de muchachito que llevaba los corderos, ¿cómo se llaman? Los pastores. Yo te tomé de pastorcillo, insignificante trabajo, y yo te levanté. ¿Y tú me quieres hacer una casa a mí? ¿Verdad? Le dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Está diciendo, yo voy a tener un lugar para Israel, y nadie los va a poder remover. Dice, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios te va a hacer una casa a ti, le dice, ¿tú me quieres hacer una casa? Dios te va a hacer una casa a ti. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sí lo ven? Dios va a hacer la casa. ¿Y para cuánto tiempo va a durar este reino? Para siempre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí hay algo que está escondido y que los judíos no pudieron entender en el tiempo de Jesús. No lo captaron. Y los discípulos lo captaron hasta que Jesús resucitó de entre los muertos. Recuerden esto porque lo vamos a ver más adelante. Su trono es para siempre. Y Dios es el que lo va a hacer. Dios advierte también en el Antiguo Testamento que si continúan desobediencia, va a destruir el templo. O sea, el rey David, Dios le promete a David que va a tener a un descendiente de él que le va a hacer casa. No le dice templo, le dice una casa y uno de sus descendientes. Así que después llega el hijo de David, Salomón, y le hace el templo, y Salomón ora a Dios y le dice, se ha cumplido tu palabra. Pero en realidad ahí no se ha cumplido totalmente. Porque Dios lo dejó, la promesa la dejó vaga, no la dijo con especificidad, para que pudiera Dios después traer a Jesús y hacerlo a él el templo.
¿Sí lo ven? Hace una promesa, sí se cumple en Salomón porque es hijo de David, pero supremamente para que el reino sea para siempre, tendría que venir uno que tenga el poder de dar vida para siempre y de ser rey para siempre. Y Salomón murió, como muchos antes han muerto, ¿verdad? Entonces esa promesa Salomón no la podía cumplir. A lo mejor pensaron que Dios estaba ignorando, estaba, ¿cómo se dice? Exagerando, ¿verdad? Que estaba dando lenguaje exaltado. Pero vamos a verlo más adelante cómo Jesús cumple esta profecía. Dios advierte que si continuaban en desobediencia, destruiría el templo. En Jeremías 26, 1 al 6 dice: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, háblales y no retengas ninguna palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si me oyeréis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Si no, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Como Silo es un lugar que había sido destruido. Jeremías 26, del 1 al 6. Pero solo quería que vieran eso, que Dios había dicho, si no siguen la ley, voy a destruir el templo. ¿Saben qué sucedió? Ese templo se destruyó 3 veces. Primero, en el templo de Salomón, antes del exilio de los israelitas, el exilio babilónico. Después, el de Zorobabel, después del exilio, regresaron los judíos. Por la gracia de Dios reconstruyeron el templo. ¿Cómo dice? ¿Cuál profeta fue el que ayudó para que se... Nehemías y Ezra. Y luego ese templo también cayó y lo reconstruyeron. En el tiempo de Jesús lo estaban construyendo. Y por eso dice el Señor, este templo lo han estado construyendo por 40 y tantos años y tú quieres levantarlo en 3 días, ¿verdad? Porque estaba demostrando que estaba el templo en construcción. Entonces 3 veces, ¿verdad? Ese número de perfección, 3 veces demuestran los israelitas que no pueden seguir la ley de Dios, ¿verdad? Que no pueden cumplir la ley de Dios, y entonces Dios destruye ese templo, el templo que David había pedido. Pero Dios dijo, yo te voy a construir una casa. La situación es, ahora regresemos a San Juan y vemos la situación, porque quiero que entendamos algo. Ese es el templo, ¿verdad? Y los israelitas venían al templo en esta fiesta, pero tenían, y están en la parte de afuera del templo, y ese lugar había sido dado para oración a todos, no nada más los judíos, pero los gentiles podían venir a orar al Dios de Israel. ¿Y qué habían hecho los judíos? Tenían una tracalera con animales, ¿verdad? Haciendo ruido, cambio de dinero. Y los animales eran necesarios para la fiesta. O sea, la fiesta requería que hubiera sacrificio. Imagínense toda la gente que viene de lejos y tenían que cargar animales. Pues sería mucho trabajo. Así que, ¿qué hicieron? Para servir como ayuda, les vendían los animales ahí en el templo. Era un servicio bueno. Jesús no está enojado con eso en sí. El cambio de dinero no es problema. El dinero que necesitaban para pagar el impuesto era una cierta moneda de plata muy buena, una plata muy pura. Y el impuesto del templo era media moneda de plata. Entonces normalmente 2 judíos pagaban juntos. Pero el problema no es, entonces es un servicio. Entonces, ¿por qué Jesús se molesta con ellos? También estaban pagando 2 o 3 veces lo que normalmente pagaban a un animal, lo que era como un convenience store. A lo mejor sí. Y en vez de pagar el dinero. Pero si es conveniente pagar doble o triple en vez de traer tu animal,
no es un problema moral de, ¿verdad? Si es conveniente, es conveniente. No es como que los que tienen tienda de conveniencia son inmorales. Simplemente hay un costo diferente. No lo estaba haciendo con propósito, sino nomás para ellos, por buen... Eso es lo que normalmente la gente ve, pero quiero que vean lo que está sucediendo. Jesús dice en el 15 y 16, dice, hace el azote de cuerdas. Y dice, echó afuera a los cambistas y los animales. Y dice, esto es lo que dice en el 16, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo es celoso. Y vean aquí que la religión no es sin pasión, ¿verdad? Siempre quiere empezar la gente que para ser cristiano tienes que ser aburrido y no tener pasión. Completamente incorrecto. Vean los salmos y lean cómo cantan alabanzas a Dios y van a ver pasión como ninguna. Jesús tiene una pasión, un celo por el nombre de Dios. Y Dios había dicho, me vas a hacer casa. Y me quiere hacer un castillo gigante, un templo. Pero yo sé lo que hay en ustedes, hombres. Y van a empezar a hacer mi casa, les va a gustar mi casa. Y la van a hacer para algo más que orar y venir a estar conmigo. El error es que estos hombres están en el lugar de oración y están haciendo una tracalada. ¿Quién puede venir a morar con Dios? ¿Quién puede venir a convivir con Dios en su casa? ¿Verdad? Ese es el problema. El problema es que para la fiesta, para el sacrificio, para lo externo, ¿verdad? Mira, yo traje un cordero, mira qué limpio mi cordero. Mírenme todos qué religioso soy. Pero en lo interno, en la oración con Dios, en convivir con Él, nada. Dice Jesús a los... O sea, que si ellos hubiesen estado vendiendo afuera del templo, Él no se hubiese enojado, era porque estaban dentro del templo. Es porque, sí, y no es porque estén adentro en sí, sino porque eso demuestra su poco interés en convivir con Dios y expone la realidad de que su adoración es hipócrita. Dios en otros pasajes habla de que a Él no le interesan los animales, ¿verdad? de Israel, los sacrificios de ellos. Dice, Dios quiere un corazón contrito, un corazón que está arrepentido, un corazón humillado, que sabe que necesita el perdón de Dios. No nada más traerle las monedas y recibir el perdón de Dios. Como en los tiempos de medievales que tomaban dinero para sacar gente del purgatorio. Eso no se puede. A Dios no le puedes sobornar para que puedas estar con Él. Dios quiere un corazón contrito, no nada más quiere que lo sobornes con su dinero, como si Él necesitara moneditas. Bueno, ya me enojé. Jesús limpia el templo primero para cumplir profecías. Zacarías 14:21, si quieren apuntar, Zacarías 14:21, dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Al parecer esto estaba sucediendo también antes en los tiempos de Zacarías, y Zacarías también estaba enfurecido con eso. Hay una tendencia de poner iglesias y luego vender chucherías donde se debe estar orando. Y de hacer mercader, de estar en lo carnal. No que vender cosas sea malo, pero a Dios se le tiene que respetar su adoración. Malaquías 3:1 y el 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, Jesucristo, el cual, bueno, a lo mejor aquí creo que es el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, ¿verdad? Jesucristo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Va a limpiar la plata, va a limpiar a los sacerdotes,
que están corruptos, que su adoración es superficial. Los afinará, dice, como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Hay un juicio que viene al templo. Esa es la profecía que está cumpliendo Jesús. 2. Jesús viene al templo y lo limpia para amonestar el mal uso del templo de Dios. Vemos que al ver esto, los discípulos reconocen, les recuerda un verso, el Salmo 69:9 dice, el celo de tu casa me consume. Al ver a Jesús y ver su celo, ven en él, recuerdan ese salmo y dicen, este es la adoración de Dios que hemos leído en el salmo y no la hemos visto en los hombres. Y vemos en Jesús esa pasión por el honor de Dios, esa pasión que la vemos muy poca en la gente hoy en día por el nombre de Dios. Hoy el nombre de Dios está puesto en el suelo en todas las películas, ¿verdad? Y nosotros les damos los $20 para ver esa cosa, para que sigan blasfemando. Todos nosotros. No quiere decir que estemos pecando, pero quiero decir cómo ponemos nuestro dinero, ¿verdad? Y cómo nosotros no nos enojamos cuando la gente usa el nombre de Dios groseramente. Pero entonces dice, ellos ven en Jesús ese celo por el templo, por la casa de Dios, por Dios mismo, por su gloria. Y dice, en el templo Jesús lo limpió 2 veces al parecer. Lo limpió aquí primero y luego en Marcos y Lucas y Mateo hablan de una limpieza del templo al final. Algunos piensan que es solamente una vez, pero yo creo que es 2 veces. En la otra vez, en Marcos 11:17, Jesús limpia el templo y dice algo diferente. Dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Ahora, cueva de ladrones nos hace pensar que están robando dinero. Pero la cueva de ladrones es un verso que está en el Antiguo Testamento y habla, ese texto, y se me olvidó aquí apuntarlo, pero habla del hecho de que son superficiales en su adoración. Le están robando a Dios, no el dinero, no para el sacrificio, la gloria. Le están robando a Dios su adoración. Ese es el robo. Pero nosotros siempre pensamos socialmente, ¿verdad? Los sacerdotes quieren dinero. Y eso es verdad, pero más que nada es que le están robando a Dios su gloria. Hacen la fiesta externa ante los hombres, pero no la oración con Dios interna. Esto a diferencia de Natanael que vimos, ¿verdad? Él está orando bajo la higuera. Y Jesús le dice, le aplaude. Aquí viene un israelita verdadero. Uno que se sienta bajo la higuera y convive con Dios. ¿Cómo sabes? Porque yo te digo. Porque yo soy Dios. No yo, ¿verdad? Pero Jesucristo. Muestra que esta gente, aunque externamente se presenta como gente de Dios, no tiene los motivos correctos. Y puse aquí ejemplos de esto, no tengo tanto tiempo, pero voy a decirles varios, de gente que externamente, según esto, vienen espirituales, pero están robando a la gente. El año pasado, este verano, en la ciudad de Toronto, en Canadá, unos hombres se vistieron de budistas y andaban en la ciudad pidiendo limosnas, pero no nada más dinerito poquito, empezaban a pedir limosnas de cientos de dólares. Y los budistas tienen un código y no harían eso. Entonces los budistas verdaderos de Toronto estaban diciendo, son charlatanes, ¿verdad? Pero ahí andaban abusando de la gente ¿verdad? Y pretendiendo ser gente espiritual, robando. Un señor Sai Baba, un disque gurú de la India, se hizo de fama como, según esto, obrador de milagros, clarividencia, materialización de objetos, y es venerado por millones de gente aún después de su muerte. Y desde los 70 se han hecho investigaciones y se ha encontrado gente que según esto había resucitado, pero jamás se los encontraron todavía muertos, ¿verdad? Y otros que estaban vivos que jamás habían muerto. Entonces, una charlatanería.
televisión Las toallitas. el aceite, ¿cómo se llama? El aceite ungido que representa el Espíritu Santo. El aceite ungido dice que lo traen de la tierra santa, pero seguro es solo para ganar el dinero. Es Baby Johnson. Segurito hay un muchacho allá afuera que agarra el Baby Johnson y lo escurre Claro, hay un señor, hay gente más charlatana que según esto viene de Dios, traen unos pañuelos ahí, los cortan a la mitad, pañoletas de 20 centavos y te la venden al dineral porque la tocaron ellos, según esto. Ya ni me digan. Otro hombre, Pedro Popov, un señor en los 80s, charlatán de charlatanes, dice que cristiano, en la televisión, y es famoso por llamar del público. Tenía mucha gente, hablaba del público y le decía a alguien su nombre y les decía: yo sé que tú tienes tal enfermedad y polio o algo, y los hacía que se levantara la gente con polio, pero les decía su nombre y la gente quedaba impresionada. Descubrieron, un muchacho se dijo, pues ¿qué está pasando aquí? Descubrieron que la esposa conocía a la gente en la entrada y le mandaba le decía: busca a una señora que tiene ropa roja, está en la primera fila y tiene polio y este es su nombre. Y claro, no agarraban a la gente que no tenía piernas para darles piernas nuevas, agarraban una enfermedad que medio no se sabía y los levantaban y ahí estaban los pobres, ¿verdad? Con polio. Ese señor ganaba $4 millones al año con su charlatanería. No quiero invitarlos a hacerlo esto, con decirle cuánto ganaba. Pero esta gente está robándole a Dios su gloria. La iglesia romana con las indulgencias, y por eso comenzó la reforma protestante, porque daban indulgencias, o sea, le decían a la gente: tú das dinero, te damos este sobrecito. Y decían que cuando entraba la moneda, una alma salía del purgatorio. Fíjense lo que decía un monje, decía: ¿no oyes las voces de tus padres y otros parientes clamando: ten misericordia de nosotros porque sufrimos dolor y gran castigo? De esto nos podrías librar con algunas limosnas. Te hemos creado, alimentado, cuidado y te dejamos nuestros bienes temporales. ¿Por qué nos tratan tan cruelmente y nos dejan sufrir en las llamas, cuando solo un poco es necesario para salvarnos? Te ponen a tu propia familia muerta en contra de ti para rebajarte el poco dinero que tenías, para pagarle a una iglesia que estaba confiando. Habían guerras, ¿verdad? Y la iglesia no quería perderse en la guerra, tenían miedo. Entonces tenían que pagar gente para que protegiera al país. Pero fíjense lo que dice Dios en Proverbios 18, 10 y 11 acerca de confiar en nuestra fuerza y no en Dios. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Es pura imaginación. Haz tu casa y pon unos muros altísimos y crees que nadie va a poder entrar. Y es pura imaginación. Tu confianza debe estar en Dios. No quiere decir que seas loco y dejes la puerta abierta en la noche, ¿verdad? También Dios no dice eso. Pero dice: si tú estás conmigo, yo te protejo. Y la gente no estaba confiando en Dios porque no tenían el evangelio de salvación verdadero. El caballo se alista para el día de la batalla, ¿verdad? Alistan los caballos para la batalla, dice: mas Jehová es el que da la victoria. Como las autoridades del templo, Roma podría decir que hacía todo por el bien del pueblo de Dios, pero erraron al ir más allá de lo designado por Dios. Los judíos, en menospreciar la oración con Dios abierta a los no judíos y hacer comercio, hacían lo mismo. Pero nosotros, ¿cuáles son nuestros motivos de estar con Cristo? Nosotros también venimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Venimos aquí a la iglesia y les digo yo, vienen ustedes a escuchar la palabra de Dios y adorar al Dios verdadero, a Jesucristo por lo que hizo en la cruz al salvar a los pecadores, o venimos aquí
Por el café no, porque el café pues no es el caro, ¿verdad? Pero las iglesias dan muchos servicios. Y en cierto modo los servicios pueden ser parecen ser muy buenos. A mis hijos me los ayudan con las tareas o lo que sea. Y se puede volver superficial. Y venimos al templo como los judíos venían, solo superficialmente. No venimos a ver la gloria de Jesucristo, el que tiene un celo verdadero por el Padre. Pero fíjese lo que dice finalmente. Jesús vino a limpiar el templo porque estaba prescrito que sería así, para cumplir profecías. Vino al templo para amonestar a los judíos. Terceramente, Jesús limpia el templo para anunciar el nuevo templo. Como Jesús deshace las leyes anteriores y trae el nuevo vino, Él es el que viene a traer la nueva adoración en el agua y el vino. Ahora Jesús dice, este templo temporal ya se va y viene un templo nuevo. Y ese templo es mi cuerpo. Porque como Dios moraba en el templo físico de Israel, más perfectamente mora en el cuerpo de Jesucristo, porque en Él habita toda la perfección de Dios. ¿Qué dice? Ya no van a venir a un templo físico a conocerme a mí, sino tienen que venir a Jesucristo. Esto no es nada, esto no tiene nada santo. Aquí no hay, y eso de los pañuelos y todo es la misma idolatría de las cosas. Dios no está en lo físico, Dios está en Jesucristo. Y a Jesucristo moramos con Él al escuchar su palabra, al creer en su palabra, al comer la verdad, al creer y al vivir en esa realidad. Vivir en Él como nuestro Salvador. Confiar en su provisión. No solo el templo no nada más era para venir a orar, pero en el templo se hacían los sacrificios de animales para el perdón de los pecados, pero se hacían año tras año. En Jesús no solo es el templo, pero Él es el sacrificio perfecto, ¿verdad? Como dicen en la misa, decían, el sacrificio perfecto, dichosos los invitados a la cena del Señor. Él es el sacrificio perfecto, ¿qué quiere decir? Una vez por todas. Jesús murió en la cruz y en Él, cuando confiamos en Él, Él ya pagó por nuestros pecados y nos quita, ¿cómo se dice?, la culpa. Y tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Si usted no ha tenido ese arrepentimiento, ese perdón de los pecados, no ha puesto su fe en Jesucristo y viene al templo por lo exterior, aguas. Porque Jesús les va a limpiar todos los pájaros y los bueyes y los animales y se los va a echar fuera. Y los va a echar fuera con usted. Y no queremos que pase eso. Jesucristo dice, si te arrepientes de corazón y me recibes y recibes mi regalo de salvación, serás salvo. Solo tenemos que creer en Él. Cuando le preguntan, bueno, ya tenemos que terminar, a lo mejor la próxima semana hablaremos un poquito más. Pero Jesús dice, es el templo, yo lo voy a levantar en 3 días. Y eso sucedió al tercer día cuando Él resucitó. Y comprobó que Él puede vencer la muerte, que Él puede pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. Y que es el templo que Dios había prometido, ¿verdad?, a David hace tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesús, nuestro templo, nuestro sacrificio, nuestro proveedor, nuestro esposo proveedor, nuestra agua viva, nuestro pan de vida que vino del cielo. Padre, tantos nombres para Jesús y todo lo que Él es para nosotros si creemos en Él. Te pido que los que estamos viviendo en la hipocresía, en la oscuridad, Padre, que nos des convicción de corazón a venir a confiar en el perdón de los pecados por medio de Jesucristo. Y te lo pido en su nombre. Amén. Amén. Bueno, vayan por sus hijos antes de que me regañen.